siempre me olvido. Ahí está grabando. Con lo cual, bueno, nada, todo lo que podamos ir ejercitando en esa dirección de poder identificar qué cosas son importantes, qué cosas son menos importantes, creo que aporta. En cuarentena, no en cuarentena, digo, aporta, en biología, en química, de vuelta, es como algunos patrones comunes. Bueno, ahí ingresaron, perfecto. Bueno, voy a volver a compartir pantalla, voy a dar un cierre, solamente me falta célula eucariota, que por supuesto es el tipo de célula más complejo, entonces presenta algunas diferencias más sustanciales con lo que ya estábamos viendo, pero no queda mucho. Después de eso, por favor hagamos un último ping pong para poder darle un cierre al tema. Fíjense que hasta ahora lo que vengo sosteniendo es en la clase 3, teoría celular, y estas famosos... esperen, sí, la clase 3 es teoría celular y generalidades. Y básicamente vengo sosteniendo lo que sí o sí cualquier célula tiene que presentar. Y ahora salté a hablar de los tipos celulares, que es el encuentro 4, a donde básicamente hago lo contrario. Digo las cosas que presenta ese tipo de célula que la caracterizan y que no presentan los demás tipos de células. ¿Ven? Más o menos cómo está pensada la materia, o al menos esta parte, estas clases. Uno podría construir un cuadro comparativo y decir, bueno, todas estas cosas las tienen que presentar todos, así que lo escribo en todos los cuadraditos. Y estas cosas las presentan solamente algunos tipos celulares. Bien, creo que un poquito ese es el recorrido, me quedo pensando. Bien, avanzo entonces con célula eucariota, así también, un poco con este espíritu, medio como un barrido por arriba. Me salté varias cosas, siento, de la clase 3 y de la clase 4 por ahora, pero definitivamente no lo indispensable. Así que bueno, avanzamos. Esperen. Compartir pantalla. Bueno, muy bien. Ustedes ya están entonces viendo mi pantalla nuevamente. Listo. Bueno, me vengo de este lado. Nos habíamos quedado acá, diapositiva 11 de la clase 4, y básicamente ustedes creo que no tuvieron esta presentación, solamente la estoy usando como un recorrido, digamos, por esta clasificación de células, pero sí tuvieron la de la clase 3, que creo que es indispensable. Bien, nos quedamos hasta acá. Entonces, en la clase 4 adoptamos uno de los criterios de clasificación celular de la clase 3, de entre otros, que creo que también ahí hay una de las claves para poder posicionar todo este conocimiento en algún rincón de la mente bien, digamos, que es que estamos clasificando células. Todas son células, pero estamos adoptando distintos criterios para poder clasificarlas. Si adoptamos el de complejidad, aparecen estas categorías que se llaman procariota y eucariota. Pero si adoptamos otros criterios, fíjense, si adoptáramos el criterio de tamaño, bueno, va a haber tamaños de células eucariotas que sean semejantes a los de células procariotas, o sea, como que se borran las categorías de los demás criterios, eso es lo que quiero decir. Entonces, definitivamente el criterio de complejidad celular es un criterio muy importante, entonces le dedicamos una clase completa a estudiar cuáles son las características propias de cada una de esos tipos celulares. Bien, entonces ya presenté procariota con sus estructuras típicas, su tamaño básicamente, que es más bien típico, su caperuza, su pared celular, flagelado, su material genético disperso en el citoplasma, y esta característica de no presentar membranas plasmáticas internas. Pasamos a célula eucariota, y entonces ahora, ¿qué aparecía? ¿Cuál era la característica de la célula eucariota? Pregunta. Tener membrana en... Membrana interna. Bien, ahí va. En la célula eucariota tiene que haber por lo menos una membrana plasmática interna. ¿Cuál es la más importante? Y la que obviamente le vamos a prestar atención, la del núcleo, obviamente. Aparece una membrana plasmática doble también, o sea, una bicapa lipídica, esta famosa, pero además es doble. Doble membrana, es decir, 4 capas de fosfolípidos recubriendo
al núcleo. ¿Qué es el núcleo? El material genético condensado, ¿sí? Sumamente comprimido. Esa membrana, en particular, le vamos a decir membrana nuclear. Tiene esta característica de, además de ser cada membrana una bicapa de lípidos, presenta 2 capas de membrana. Eso le da la característica única de presentar poros. Es decir, el núcleo celular de la célula eucariota presenta poros. Poros en donde se unen estas 2 capas de membrana plasmática y se generan orificios, por donde se va a intercambiar moléculas. ¿Qué moléculas? Lo vemos en el próximo capítulo, pero se llaman ARN mensajero, que son estas moléculas intermedias que portan la información entre el ADN y el citoplasma. Porque digo, en función de que aparecieron membranas plasmáticas internas, también pasó algo negativo, que es que se alejaron el origen o el almacenamiento de la información con el lugar donde se tiene que ejecutar esa información. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, lo metimos adentro de una membrana, al núcleo, al ADN, que se llama núcleo, ahora está más resguardado, está muy bien protegido, muy bien condensado. Eso quiere decir que se puede guardar más información en menos cantidad de espacio. También una característica distintiva. Pero tuvimos la desventaja de que ahora tenemos que poder portar hacia donde necesitamos esa información. ¿Cómo logró la célula eucariota sortear esto? Bueno, la membrana nuclear presenta poros, pero además tiene asociada, la membrana nuclear, una cantidad increíblemente grande de endomembranas. Espérenme que me hice... Acá estamos. El núcleo, acá lo estamos viendo. ¿Ustedes ven mi mouse? Ok. El núcleo entonces guarda el ADN. Tiene una doble capa de membrana, que se llama membrana nuclear, que presenta poros. Pero asociada a esa membrana nuclear hay muchas estructuras membranosas, cuyos nombres ahora vamos a ver, pero muchas estructuras membranosas muy complejas. O sea, grandes superficies de membranas plasmáticas plegadas para aumentar la superficie específica, justamente, para aumentar la cantidad de contacto que hay entre el núcleo, o lo que ocurre adentro del núcleo, y el citoplasma. Y entonces aparecen los retículos, el retículo endoplasmático rugoso y liso, asociado al núcleo, en general muy cercano, digo, en la zona celular, en la región celular cercano al núcleo. Y aparato de Golgi y vesículas. Bien, todas estas estructuras membranosas van a tener funciones que tienen que ver con la síntesis de biomoléculas. De vuelta, volvemos a los procesos claves. ¿Cuáles son los procesos claves? Los procesos metabólicos, uno de los 7 mandamientos. Esta idea de transferir la información que existe en el ADN al brazo ejecutor celular, que implica la síntesis de proteínas. Bien, a este sistema endomembranoso, o sistema membranoso, básicamente mucha cantidad de membrana plasmática plegada, se asocian en general, en particular a uno, que es el retículo endoplasmático rugoso, se incrustan grandes cantidades de ribosomas. ¿Se acuerdan cuál era la función del ribosoma, que era una de nuestras 4 generalidades? La síntesis de proteínas, ¿se acuerdan? En particular la de traducción del ARN mensajero. Les juro que lo van a entender re pronto esto. La traducción ocurre en el ribosoma. Los ribosomas en células eucariotas en gran medida se encuentran asociados a estos sistemas membranosos alrededor del núcleo. Y tiene mucho sentido, porque si los ribosomas intervienen en la síntesis de proteína y la información para sintetizar proteínas está en el núcleo, en el ADN, básicamente el hecho de que estén cerca va a acortar los tiempos de cada proceso metabólico, va a acelerar las reacciones. Bien, entonces, algo que presentan todas las células eucariotas, sin importar de qué tipo sean, y algo que las caracteriza y las diferencia respecto a las células procariotas, es esta idea de presentar, además de núcleo, un sistema de endomembranas muy complejo, muy complejo. ¿Cuáles son las estructuras que presenta ese sistema endomembranoso? El retículo endoplasmático rugoso y el liso. Acá vemos un corte transversal de una célula, donde vemos el orificio de su núcleo, algunos poros celulares, vemos
retículo endoplasmático rugoso asociado con algunos ribosomas, y asociado a ese retículo endoplasmático rugoso vemos una estructura lisa, que no presenta asociado ribosomas. Esa es la razón por la cual se ve liso en el microscopio y por eso se le puso así. ¿Te hago Liso. una consulta? Sí, ¿Esos ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso sí, son los mismos donde ocurre después la traducción? exactamente. Esos van a ser los ribosomas que intervengan en la traducción. No, como en el apunte vi que decían que estaban en el citoplasma, Sí, es como que no terminaba de si estaban libres en el citoplasma o eran esos mismos que estaban en el retículo. sí. Algo que Genial, cabe gracias. aclarar es que no solamente se hallan ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso. Eso quiere decir que además de estar asociados ahí, hay de hecho mucha cantidad de ribosomas sueltos, dispersos en el citoplasma. ¿Sí? Pero el hecho de que esté algunas de sus dos subunidades, porque por otro lado, acordate que el ribosoma no está conformado hasta que no llega al ARN mensajero. O sea que la subunidad mayor se acopla a la menor solamente cuando en el sándwich aparece la mayonesa, o sea, no, aparece el ARN mensajero. Sí. Entonces, de vuelta, no son exactamente ribosomas, porque si no está traduciendo, no está conformado totalmente. Pero quedémonos con esta idea. Hay ribosomas dispersos en citoplasma asociados al retículo endoplasmático rugoso, tal es así que, si no, de hecho, en células procariotas no podría ocurrir traducción, porque no tiene retículo endoplasmático, entonces, si no hay ribosomas, de vuelta, ribosoma es generalidad, no importa si hay retículo endoplasmático o no hay, ribosomas va a haber. ¿Por qué? Porque son indispensables para la síntesis de proteína. Entonces, vuelvo a tu pregunta, sí, gran cantidad de las ARN mensajeros traducidos van a sintetizarse en ribosomas asociados a retículo. No quiere decir que ocurran también en menor medida o menor velocidad traducciones con ribosomas dispersos en el citoplasma. La respuesta es ambas. Genial. Bien, el retículo endoplasmático, los sistemas de endomembrana también están conformados por lo que se llama el aparato de Golgi, asociado sobre todo a vesículas, a la conformación de vesículas, que son recintos de membrana, glóbulos básicamente, que logran expulsar solutos que la célula tiene que desecharse, de los que tiene que deshacerse. Recuerden que la membrana plasmática, y eso lo vimos en la clase 3, tiene la capacidad de regular el transporte. Y cuando referimos a transporte, no solo referimos a lo que ingresa a la célula, sino también a lo que egresa. La célula produce mucha cantidad de desechos producto de todos sus procesos metabólicos. Con lo cual tiene que deshacerse de eso, porque si no aumentan mucho las concentraciones de producto o de desecho. Bien, entonces, aparato de Golgi y lisosoma, que es la siguiente característica, peroxisomas y lisosomas, intervienen en esto, en el descarte, en el transporte hacia el exterior de la célula de mucha cantidad de solutos. Bien, una característica distintiva de todas las células eucariotas es la aparición de organelas, ¿no? Entre ellas, la primera que mencionamos era el núcleo. La siguiente era la de el sistema de endomembranas, conformado por estas 4 componentes: retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi, peroxisomas. Todo eso conforma el sistema de endomembranas. Fíjense de vuelta que membrana aparece 1.000.000 de veces, la palabra membrana es lo que más estoy repitiendo prácticamente en los últimos 5, 10 minutos. Con lo cual, esta idea de que en eucariota hay mayor complejidad porque aparecen membranas internas es significativa. O sea, todo esto no está en procariota, todo lo que estoy diciendo. Entonces, mitocondria sería la tercer cosa, la tercer organela, producto de la aparición de membranas internas, que aparecen en todas las células eucariotas, sin importar si la célula eucariota es vegetal o animal, que es la siguiente clasificación, la de nutrición, que ya vamos a abordar en breve más. ¿Qué pasa con la mitocondria? Mitocondria, también, organela, membranas internas, doble membrana. Es una organela que presenta doble membrana plasmática, 2 capas, eso quiere decir 4 capas de fosfolípidos, y además presenta una membrana interna sumamente plegada. Siempre los pliegues de las membranas en el interior de las células logran alcanzar una mayor cantidad de superficie de contacto, ¿sí? Cuanto yo más pliego una hoja, a ver si tengo una hoja, acá tengo mi plan de trabajo doctoral,
pero si una hoja que mide, supongamos 1 centímetro por 1 centímetro, olvidémonos de los tamaños, 1 centímetro por 1 centímetro está plegada, de acá, de esta cara de la hoja con el ambiente, con el aire, estoy intercambiando, o la superficie de intercambio es de 1 centímetro cuadrado. Ahora, si yo esta hoja la pliego, fíjense que tengo 1 centímetro cuadrado, o en realidad, sí, sigo teniendo 1 centímetro cuadrado, pero ya no en 1 centímetro, sino en, no sé, la reduje a 1/3, o a más de 1/3. Y entonces, en principio, yo podría seguir, bueno, agregando acá hojas. ¿Dónde tengo más? Esto no estaba planeado. En principio podría seguir agregando hojas de 1 centímetro cuadrado plegadas una al lado de la otra, y aumentaría muchísimo la superficie de contacto. ¿Se entiende o estoy diciendo una pelotudez en chino? Ah, sí, se Sí, entiende. sí, se entiende. Lo que intento decir es que todos los procesos de síntesis ocurren a través de las membranas. Entonces, si son tan importantes, cuanto más membrana tenga, más cantidad de procesos voy a poder, digamos, realizar a la par. Fíjense el caso del retículo endoplasmático rugoso. Cuanta mayor cantidad de membrana plegada tengo, más ribosomas le puedo agarrar. ¿Sí? Y cuanto más ribosomas tengo, más proteínas a la vez puedo producir. Y eso ya van a ver que es power. O sea, poder producir más cantidad de proteínas a la vez es un montón. Entonces, esto lo que acabo de explicar es un fenómeno físico, no tiene nada que ver con biología, pero lo que quería decir es que esta idea de que todo el tiempo empezaron ahora a aparecer en célula eucariota estructuras, organelas que tienen mucha membrana plegada. Y eso es básicamente por esta explicación, porque hizo que las células pudieran aumentar la velocidad de contacto, la superficie de contacto y así la velocidad de reacción de los procesos. Perdón, paréntesis, me fui re lejos. Pero era importante para decirles que la mitocondria presenta una doble membrana, además de la membrana que la recubre, en el interior que está muy plegada. ¿Qué proceso fundamental, fundacional, básico, celular ocurre dentro de las mitocondrias? La respiración celular, fundamental. Esto es muy importante, y bueno, y tiene que ver con la síntesis de ATP, que ya la vamos a ver. Pero bueno, básicamente es donde a partir de moléculas orgánicas generamos energía celular, la moneda corriente de energía famosa celular, que es la de ATP, que se necesita para realizar procesos, cualquier proceso que sea endergónico. Por ejemplo, transporte activo. O sea, ustedes ya vieron ejemplos de procesos que consumen energía. Para poder mover un soluto en contra de su gradiente de concentración al otro lado de la membrana, necesitaba una molécula de ATP. O sea, necesitaba consumir energía. Bueno, esa molécula de ATP la tuve que haber producido mediante otro proceso. Bueno, ese proceso se llama respiración celular. Y ocurre acá adentro, ocurre en mitocondria. Me encanta porque sigo hablándole un montón a la cámara y ustedes no me ven. Bueno. Yo la veo ahí a un costadito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo A tengo... ustedes les aparece chiquitito. Bueno, yo los estoy viendo a todos, pero en la otra pantalla. Ahora le pude conectar la segunda pantalla a la computadora, por eso. No sé lo que están del No, celu, sí, se pero ve. yo que Sí, tengo se la ve, compu profe. la veo. Ah, ¿me ven? Sí. Se ve un Sí, cuadrito sí. chiquito. El celular también se ve. Abajo a la Ah, derecha, chiquitita. Perdón, porque si no me acabo de dar cuenta que expliqué lo de la hoja y la superficie de contacto y no me estaban viendo. No, lo vimos, profe. Bueno, perdón, listo. Entonces, bárbaro, me quedo tranquila que ven la pantalla y a mí a la vez. Bueno, perfecto. sí, sí. Vuelvo un cachito en esta presentación para atrás porque me salté 2 o 3 diapositivas antes de membrana, y era básicamente esta gran primer distinción que no hice, que es que células eucariotas existen de dos tipos. Existen las células eucariotas vegetales y las células eucariotas animales. ¿Qué características o por qué están distinguidas? Básicamente, las células eucariotas vegetales son células que conforman seres vivos que vamos a llamar plantas. Y otras excepciones que no me importa que prendan excepciones, sino generalidades o patrones. Y la célula eucariota animal, básicamente, es aquella célula que forma seres vivos más simples, más complejos, superiores o no superiores, pero animales. Es decir, seres vivos heterótrofos. Ese era un criterio de clasificación de células mediante su nutrición, no mediante su complejidad. Y entonces acá es donde se cruzan dos de los criterios de clasificación de células. Según el criterio de complejidad, es decir, si presenta o no presenta membranas internas,
y el criterio de nutrición, es decir, de qué moléculas sacan la energía. ¿Sí? Bien, básicamente si la molécula de la que sacan energía es orgánica o es inorgánica. Entonces, ahí surge esta gran distinción de células eucariotas animales, que son aquellas que son heterótrofas, y las células eucariotas vegetales, que son aquellas que son autótrofas. Autótrofa quiere decir que es capaz de producir su propia molécula precursora de la energía. Es decir, es una célula que es capaz de sintetizar la biomolécula que después va a respirar adentro de la mitocondria. Cuando respirar significa oxidar, y en química oxidar significa romper. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia entre célula eucariota vegetal y animal, en realidad es también la gran diferencia entre todo ser vivo autótrofo y heterótrofo. ¿Y cuál es esa gran diferencia? Y a lo largo del curso lo vamos a ver con un montón de diferentes aproximaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver en particular en la unidad 3 todos los organismos autótrofos, y en la unidad 4 todos los organismos heterótrofos. Pero en este momento estamos estudiando teoría celular, o nivel celular de organización para la biología. Pero aún así se cumple para todos los demás niveles de organización. Ser autótrofo o ser heterótrofo, la definición es esta. ¿Cuál es la molécula precursora de la energía? Si la célula o el ser vivo es capaz de sintetizarla mediante fotosíntesis, es decir, mediante una molécula inorgánica, que es la molécula de dióxido de carbono, que es gaseosa, vamos a decir, es un organismo o una célula autótrofa. Si la célula, por el contrario, necesita sacar la energía de una molécula orgánica, es decir, que la energía no es de sacarla, en el caso de la fotosíntesis, de la radiación solar, en el caso de comer, como comemos todos nosotros, comemos, además de porque es rico y porque es algo cultural en nuestro caso, es porque necesitamos sacar de los enlaces covalentes dobles de carbono-carbono de toda la comida orgánica que comemos, de todos los alimentos, que básicamente son otros seres vivos o partes de otros seres vivos, y acá atención para todos los que estudian alimentos, y igual de atención para todos los que estudian biotecnología, o sea, para todos. Fíjense que el criterio de nutrición es sumamente importante. Es la explicación de por qué comemos. Y básicamente la explicación es energética, es que necesitamos ingerir esa materia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Intercambiar materia y energía con el ambiente. Bueno, comemos otros seres vivos, porque de esa biomasa, se llama, o de ese parte de otro ser vivo, exprimimos la energía guardada en los enlaces orgánicos, en los enlaces entre átomos de carbono. Ahí radica toda la cuestión. Entonces, básicamente, o rompemos una glucosa, ¿sí? O un hidrato de carbono para sacar la energía, o en el caso de las células, primero fabrican el hidrato de carbono y después lo rompen para sacar la energía. Pero siempre sacamos la energía del mismo lado, del hidrato de carbono, o del azúcar, de la glucosa. Siempre a mitocondria para respiración celular entra glucosa. La pregunta es, ¿cuál fue la molécula precursora de esa glucosa? Para autótrofos el sol, para heterótrofos otro ser vivo. ¡Voilá! Y ahí, así, con ese criterio, se estructuran todas las pirámides tróficas de todos los ecosistemas del mundo. Es muy poderoso ese criterio. Y hay algoritmos y modelos matemáticos súper complejos para hacerlo, y espero que lleguemos a verlos en ecología, porque acá, ahí, en esa distinción, está la forma de comprender por qué cada especie se halla donde se halla, y cómo son las interacciones biológicas entre seres vivos en cada ecosistema. Bien, me fui al bioma, o sea, al nivel de organización más grande de la biología, que era el de los ecosistemas, y ahora vuelvo para abajo, vuelvo a nivel celular. Estamos parados en esta diapositiva intentando discernir cuál es la diferencia entre una célula eucariota, que ya entendí, o en principio deberían haber entendido cuál es la diferencia entre célula eucariota y procariota. Ahora la pregunta, damos un paso más, estamos indagando en célula eucariota y nos preguntamos, bueno, ¿qué criterio diferencia una célula eucariota de un tipo vegetal con otro tipo animal? Y esta es la diferencia. Otro gran secreto, otro gran misterio, paradigma de la biología, que es el de la nutrición. Bien, entonces, además de ese criterio, se ha visto que la célula eucariota vegetal presenta características únicas que no presentan las células eucariotas animales. ¿Sí? O básicamente que además del de la nutrición, presentan características estructurales que son muy poderosas para definirlos. Por ejemplo, la idea de pared celular.
Las células eucariotas animales no tienen pared celular, mientras que las células eucariotas vegetales tienen pared celular. La forma de la célula es también otro criterio que se puede adoptar para diferenciar una de la otra, aunque no es general. En general, probablemente se van a hallar, cuando hagamos el laboratorio, van a ver al microscopio una célula eucariota vegetal, la van a ver muy bien y van a ver que es hexaédrica o hexagonal, que tiene 6 lados, básicamente. Mientras que las células animales en general son muy variables y desuniformes en su forma. Bien. Por el resto, comparten todo lo que las hace eucariotas, o sea, comparten núcleo, comparten membranas internas, comparten sistemas endomembranosos, etc. Bien, sigo adelante. Y ya vuelvo, perdón, paso para adelante del sistema endomembranoso. Y ya, acá estamos. Y paso entonces a diferenciar, en términos de organelas, a las células eucariotas vegetales de las animales. A partir de ahora le digo solo célula animal y célula vegetal, ¿está bien? Pero siempre me estoy refiriendo a células eucariotas. Bien. Esta característica que las diferencia a las células vegetales de las animales, de ser capaces de producir, de sintetizar el hidrato de carbono, que es el precursor de la energía, del ATP, requiere de estructuras especiales. Fíjense de vuelta que en biología nos interesa un montón poder estudiar qué estructuras le otorgan la capacidad a un ser vivo de ciertas funciones. Entonces se ha encontrado, y esto es súper interesante, hay un correlacionamiento entre las estructuras que presenta un ser vivo con sus funciones. ¿Sí? Entonces, para tener la funcionalidad, o sea, para ser capaz de sintetizar un hidrato de carbono, la molécula precursora de la energía, para ser autótrofo, básicamente, para ser autótrofo tienen que haber aparecido estructuras que en otro lado no estaban, porque apareció una nueva capacidad, una habilidad que otros seres vivos no tenían. Che, ¿cómo pasa el tiempo? Tengo que cerrar. Bueno. ¿Ya pasó media hora? Sí, ya pasó media hora más. Para que, entonces, efectivamente este ser vivo esté dotado de esta nueva característica, o esta característica que es distinta a la de las demás, que es poder sintetizar glucosa, poder fotosintetizar, básicamente, tiene que haber aparecido una nueva estructura celular. Y entonces cuando los biólogos fueron a ver en el microscopio dónde ocurría eso, se dieron cuenta que efectivamente había, y un montón, de nuevas organelas. Organelas que no aparecían en las otras células, en las células animales, había en demasía, en cantidades abismales adentro de las células. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Se llaman cloroplastos. Los cloroplastos son organelas, eso quiere decir que son membranas internas que presenta la célula eucariota, muy similares en su estructura a la mitocondria, muy similares a la mitocondria. ¿Por qué? Porque presenta doble membrana plasmática y además presenta numerosas membranas plegadas en su interior, que ya vamos a ver en fotosíntesis, pero que tienen la capacidad entonces de construir a partir de luz, de radiación solar, luz y dióxido de carbono, magia en el medio, magia total, y sale un azúcar, magia. Y ese azúcar es depositada en el citoplasma, y desde el citoplasma la mitocondria lo agarra y lo oxida, lo mete a la hoguera, básicamente lo hace fuego, y sintetiza ATP. No, quiero decir que lo transforma en forma de energía útil, lo quema. Eso se llama respiración celular. Entonces, la biología se puso a analizar esta célula vegetal, que tenía una característica distinta a todas las demás, y efectivamente encontró cosas muy diferentes. Cloroplastos. Una característica única de los cloroplastos es que son de color verde. Y eso tiene una explicación técnica, física, de interacción entre la radiación solar, que se las voy a dar en la unidad 3. Pero no es azaroso, no es aleatorio que sea de color verde y no de cualquier otro color. Bien, entonces, nuevas organelas, nuevas funciones. De vuelta, una organela, una función. Y si hay una función, hay una habilidad, una capacidad distinta. Bien, además de eso, además de presentar cloroplastos, las células vegetales se caracterizan
o se ha visto, que también que presentaban una nueva estructura por fuera de la membrana plasmática. Y esto es increíble, porque ustedes me podrían decir que les estuve mintiendo todo este tiempo, porque yo dije que la membrana plasmática era una generalidad de todas las células y era lo que delimitaba todas las células, ¿no? Entonces ustedes podrían tranquilamente, y de hecho yo los llevaría y los incitaría a eso si estuviéramos en presencial, a que me digan, sos una mentirosa, porque me dijiste que la membrana plasmática era lo último que podía existir por fuera de la célula, porque es lo que delimita la célula. Si me decís que por fuera de la membrana plasmática hay otra cosa, eso ya no se llama célula, porque me dijiste que célula era esta membrana plasmática, ¿no? Bueno, sin embargo, no, no es así. Existen en algunas células, en el caso de las células eucariotas vegetales, existen pared celular. El tema es que la pared celular no cumple con funciones metabólicas. Tiene únicamente una función estructural y es darle rigidez a la célula. Y ya. No cumple con funciones metabólicas. Entonces, sí les mentí, pero no les mentí. Porque tranquilamente esa célula podría vivir por sí sola sin pared celular. Pero su función estructural, más que para la misma célula, es para el tejido y el organismo. ¿Por qué? Porque los seres vivos conformados por células eucariotas vegetales no tienen sistemas de órganos estructurales o óseos. Eso quiere decir que para mantenerse erguidos solamente se basan en su pared celular, que son básicamente hidratos de carbono, lignina, celulosa, no sé si les suena, pero son muchos hidratos de carbono muy apretados. Eso quiere decir que está muerta la pared celular, ¿sí? La pared celular no presenta funciones metabólicas propias. Bien. Bueno, y de protección, ¿no? Estructural y de protección al interior de la célula. ¿Protección frente a qué? Frente a intrusos, patógenos. Bien. Sigo para adelante. Hay algunas otras características copadas de la pared celular que no me voy a meter ahora porque es súper largo. Y bueno, por último acá tienen un esquema de un cloroplasto en una célula vegetal, ya hemos hablado de eso, les he dicho que básicamente eran estructuras que estaban dispersas en el citoplasma, que en su interior, además de una membrana exterior, en su interior presentaban muchas membranas plegadas, o básicamente una única membrana con muchísimos pliegues, que ya vamos a ver después, que se llaman tilacoides. Bien, sigo adelante. Además de eso, las células vegetales en general, esto no lo tomen como una característica que es distintiva, porque puede haber células animales que presenten grandes lisosomas, que es lo mismo que básicamente que una vacuola. Una vacuola es un lisosoma, una vesícula gigante, que acumulan agua. Entonces, las células eucariotas vegetales presentan grandes recintos de acumulación de agua, que en el mundo vegetal se llaman vacuolas, que en el mundo animal se llaman lisosomas o vesículas. Bien, las vacuolas en general están asociadas al sistema de endomembranas. Y tiene sentido porque las vesículas también lo estaban, así que no estoy diciendo nada nuevo. Bien. Bueno, y por otro lado, en las células animales existen también estructuras que son propias a las de animal, que son el caso de los centríolos y de los lisosomas, que de vuelta llamábamos vacuolas en vegetal. Que ambos están asociados al sistema endomembranoso. Creo que uno de los grandes descubrimientos de esta clase debería ser esta, ¿no? La relevancia que tienen las membranas internas, las membranas plasmáticas internas. Máxima expresión de eso es el sistema de endomembranas. Muchas membranas muy plegadas, asociadas al núcleo, cumpliendo funciones críticas. Así que bueno, hasta acá llegué, esto es el final. Hasta aquí ha sido entonces como los criterios generales que yo entiendo son importantes para clases 3 y 4. Se me hizo re choclazo, les pido perdón, y me gustaría brevemente escucharlos. Y escucharlos. No, todo bien, profe, estuvo muy buena. Yo creo que se habló de todo lo principal de estas dos unidades que estamos tratando. Y cuando, Yo le quería hacer... Ricardo, ¿y Sí, vos cuando lo leíste, pudiste ir identificando también algunos o todos estos puntos que yo hice mención como importantes? sí, sí, sí. Más con el tema de las guías y bueno, del cuestionario mismo también. Bárbaro. Pues, obviamente sintetizan lo más importante a sacar.
Obvio que siempre hay mucha información, ¿no? Y uno también quiere investigar un poco más, pero de lo que es más importante, de lo que estabas hablando, sí. Las guías también ayudan mucho en eso, a sacar la información más importante también, hacer Bien. como un resumen también de los apuntes. Tenías una consulta, si querés hacela, y yo después... Sí, sobre el tema de las grabaciones de las clases, si las sube o es una cosa personal, digo. Sí, tengo grabada también la anterior, el problema es que dura 3 horas. La de hoy va a haber muchas como grabadas chiquititas. Las puedo subir, si a ustedes les interesa, yo las subo, no tengo problema. Las Sí, sube, subo, profe. y el campus Vemos series más largas. Claro, es verdad. Sí. Exactamente. Bueno, Me resulta mucho más fácil también escucharla, profe. sí, yo siento que es insoportable todo lo que hablo. No. No, Aclara bastantes cosas igual, cosas Sí. que por ahí uno deja en el Sí. tintero y ahí es como que, wow, era esto. Claro, A es mí- como un resumen también. Bueno, A mí leyendo el PDF se me hizo un rechoclo mal y ahora escuchando la clase por ahí sintetizó más todo. bien. Tal cual. Bueno, lo podemos tranquilamente usar, cambiar. Digo, si esto no sirve para la unidad 2, podemos pensar en hacer al revés, en primero dar la clase y después que tengan el material. Pero bueno, eso se Está transforma bueno en una también. clase sincrónica. O sea, el tema de acá es que los que no están acá presentes se están perdiendo todo esto y probablemente no estén porque sus internets o sus dispositivos o su vida familiar no se los permite. Entonces el desafío, Claro. digo, es incluir a ellos. Sí, obviamente nos podemos poner y hacer las 2 clases por semana, que las 5 horas sean así, expositivas. Se También, superpone también con otras clases. Yo ponele otra vez, dejé la de análisis para venir para acá. Ya Claro. el jueves que viene no sé cómo haré. O si no, sí, Ese pasando es el las tema. grabaciones por ahí y la pueden ver cuando ellos Sí. tengan tiempo. Claro. chicos, hago una nueva para que podamos darle un cierre, ¿sí? Pues se me está Dale. acabando, queda un minuto. Sí.